Hola, buenas tardes a todos. Somos Cecilia Moreno, directora de inversores en Lombok. Estoy en Barcelona y José María Gómez Acebo, el director de clientes institucionales que está en Madrid. Os damos la bienvenida a este webinar que hemos organizado desde el Departamento de Inversores de Lombok Capital. En él queremos hacer un repaso básico sobre lo que es la inversión alternativa y su papel en las carteras de inversión y explicar el por qué creemos que la inversión en préstamos a pymes a través del marketplace cumple los requisitos esperados de un activo de inversión alternativa. Para aquellos que queráis hacer alguna pregunta, podéis introducirla en la parte del webinar donde pone chat y nosotros al final de la presentación contestaremos a todas las preguntas que podamos. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Como decía Ceci, queremos hacer un seminario dinámico e interactivo y, por supuesto, estamos abiertos a responder a todas las preguntas que se os vayan planteando. Y empecemos respondiendo a la pregunta que convoca este seminario. ¿Por qué? ¿Qué es la inversión alternativa? No pretendemos ser excesivamente académicos, pero sí ayuda un poco a despejar dudas que a veces se suscitan con esta modalidad de inversión. La inversión alternativa es una clase de inversión financiera y es aquella que, en lugar de invertir en los mercados organizados tradicionales, acciones, bonos, obligaciones, directamente o a través de los fondos que contienen a estos productos como subyacente, lo hacen en otra clase de activos, no cotizados y, por tanto, menos líquidos, como, por ejemplo, el inmobiliario, las energías renovables, el private equity o capital riesgo, el arte, el oro, materias primas o el crédito a pymes, por ejemplo. O bien, también es inversión alternativa aquella que invierte en acciones y bonos, pero con estrategias especiales, digamos, como por ejemplo son los hedge funds, que en España se ha traducido como fondos de cobertura. Básicamente, y ese es el concepto esencial, todo lo que no es inversión tradicional en acciones y bonos es inversión alternativa. Pero a ver, Pepe, entonces la comercialización de la inversión alternativa, estos activos de inversión alternativa, ¿es solo por bancos, agencias de valores? Sí es cierto que las entidades financieras, los bancos de inversión, las agencias de valores comercializan entre sus clientes algunos tipos de inversión alternativa, en concreto dos clases. La primera estaría formada por vehículos que invierten en activos no tradicionales, como pueden ser infraestructuras, fondos del sector inmobiliario, las commodities o el capital privado, private equity. La segunda modalidad de inversión que comercializan los bancos implica estrategias que invierten en activos tradicionales, como hemos comentado antes, mediante el uso de métodos no tradicionales, como por ejemplo las ventas a corto o el apalancamiento. Pero al margen de dichos vehículos, el inversor particular puede encontrar muchas formas de invertir en activos alternativos. Desde comprar un piso para después alquilarlo, invertir en una startup o en el negocio de tu cuñado, comprar oro, comprar arte, bitcoins o adquirir carteras de préstamos en el marketplace de Lombok. Son todos ejemplos de inversiones alternativas. Todas ellas tienen en común que son relativamente inmunes a corto plazo a los vaivenes del mercado, es decir, descorrelacionan. Aunque obviamente tienen evidentes diferencias en cuanto a su perfil de riesgo, rentabilidad y a su liquidez. Es el inversor quien debe elegir qué busca: plazo, riesgo, rentabilidad, liquidez, etc. Entonces, no todas las inversiones alternativas son igual de rentables y arriesgadas, ¿no? No se puede hablar de un tipo de inversión alternativa homogénea. Sí, tienes razón. La variedad de inversiones alternativas es muy amplia. En el gráfico que os estamos proyectando, y que no pretende ser exhaustivo al recoger todos los tipos de inversión alternativa existente, lo que mostramos es la enorme variedad y las diferencias existentes por tipo de activo de inversión. Los hemos clasificado en función de su grado de complejidad y accesibilidad al inversor minorista, y ese es el eje vertical, frente a su riesgo. Riesgo entendido en sentido amplio, es decir, no hablamos de riesgo-rentabilidad, sino que incluimos la liquidez, entendida como el tiempo necesario para recuperar la inversión y posibilidad de liquidarle antes de su vencimiento, la profundidad de mercado, que significa la posibilidad de encontrar un comprador cuando quiero vender mi activo, o la posibilidad de pérdida total o parcial de la inversión que se ha hecho. Y bajo ese esquema hemos clasificado los productos que a ellos señalamos, y ahí, por ejemplo, en la esquina superior izquierda tenemos el private equity y los fondos de venture capital, que son productos de inversión dirigidos básicamente a inversores profesionales e institucionales y que ofrecen rentabilidades muy atractivas, habitualmente prometen entre el 15 y el 25% anual de retorno,
pero en periodos de inversión largos y además cerrados, típicamente 4 o 7 años. No puedes esperar nunca a recibir fondos antes de ese plazo. Y en esa misma clase de activos, los inversores minoristas, ahora tenemos la oportunidad también de invertir en el accionariado de compañías en crecimiento a través de las plataformas de crowd equity, a los que invitamos también a que conozcáis. Y luego, dentro del segmento de colecciones, que también figuramos ahí, para que lo entendamos bien, están incluidos activos que se han hecho tristemente famosos, como son los sellos, con casos como el de Afinsa o Forum Filatélico. Pepe, veo que también aparecen las inversiones inmobiliarias, que, bueno, como sabes, pues en España es un habitual. Sí, es verdad. El comprar el piso es el activo preferido del ahorrador español. Lo compran con la esperanza de una doble rentabilidad por alquiler y por revalorización a largo plazo del valor del inmueble que han comprado. Nosotros lo situamos como una inversión relativamente accesible y segura, pero a mí me gustaría señalarte que en la práctica y por desgracia el marco fiscal en España es particularmente agresivo con esta clase de inversión. Y ahí aparecen impuestos como el IVA, el IBI, las plusvalías, etcétera. Y al final la rentabilidad financiero-fiscal real es bastante decepcionante, aunque el inversor tenga la ilusión de que posee un activo físico y real. Yo me temo que raramente hacen bien los números. Entonces, por supuesto, podríamos incluir aquí en este punto medio, pues, Longbook, ¿no? Encontramos los préstamos a pymes con una rentabilidad estable, un nivel de riesgo muy moderado y una buena liquidez. Pepe, ¿por qué te parece a ti que tiene sentido y es aconsejable introducir la inversión alternativa en una cartera de inversión como un activo más? Bueno, aquí vamos a introducir dos conceptos que siempre van asociados a la inversión alternativa: descorrelación y rentabilidad absoluta. Es decir, lo que está buscando un inversor es que sus inversiones estén protegidas frente a acontecimientos del mercado que no puede controlar. Y hablamos desde guerras, desastres naturales, fraudes, crisis, pero sobre todo frente a acontecimientos normales de tipo económico que son los que mueven masivamente el mercado. Por ejemplo, un cambio en los tipos oficiales de interés, correcciones bruscas en la bolsa, subida del precio del petróleo, una publicación de datos macro inesperados. Eso suele tener un efecto sobre las carteras de inversiones tradicionales, sea cual sea su composición. Como veréis en el gráfico siguiente, en los mercados es difícil encontrar activos que verdaderamente descorrelacionen. Y como veis en este ejemplo que os mostramos, que incluye el S&P 500 o el DAX, que son mercados de acciones en Estados Unidos y Alemania respectivamente, petróleo, materias primas agrícolas, metales, verdaderamente es difícil ver que haya una descorrelación y todos tienden a moverse en sus valores liquidativos con una parecida tendencia, con más o menos matiz, pero todo es así. Entonces, cuando los gestores te dicen que para invertir hay que diversificar, estamos de acuerdo en que las carteras tradicionales diversificadas ayudan a mitigar el riesgo, pero en la práctica es insuficiente protección cuando los mercados caen, porque cuando caen todos a la vez, todos los productos, todos los valores. Además, hay inversiones alternativas. En las inversiones alternativas hay un componente de oportunidad. Siempre se pueden encontrar ideas que no están al alcance de todo el mundo, mercados que son los llamados mercados imperfectos donde hay valor. Pero insisto, lo más relevante de la inversión alternativa es la búsqueda de la rentabilidad absoluta. Salirse de la estela del mercado, un mercado que tiende a moverse en bloque en la misma dirección. Por eso es un producto tan popular entre los inversores. Y en este gráfico veréis cómo en casi todos los mercados organizados modernos, la inversión alternativa de las carteras representa muy por encima del 50% de los activos existentes. En el caso de Australia y Estados Unidos, las cifras superan el 80%. ¿Y tenemos pruebas empíricas de realmente el impacto positivo que provoca esta inversión alternativa en una cartera? Bueno, aquí, si quieres, te muestro un gráfico que en un periodo de 15 años muestra el impacto que tiene introducir inversión alternativa, en este caso a través de 3 productos, hedge funds, inversión en real estate y private equity, sobre carteras. Y se ve cómo los activos alternativos a las carteras reducen la volatilidad. La volatilidad es un término que, como sabéis, en finanzas se asocia mucho al riesgo y aumenta su rentabilidad. Efectivamente, protegerse en mercados bajistas no es fácil. Al final lo podemos hacer o guardando el dinero bajo el colchón
o colocándolo en un depósito bancario, pero claro, tal y como están los depósitos hoy en día, la rentabilidad viene a ser la misma. Entonces, una buena alternativa pues sería poner el dinero a trabajar en inversiones que realmente son capaces de esquivar estos movimientos del mercado, como es el marketplace lending. Correcto. ¿Por qué consideras que el marketplace lending es un activo que descorrelaciona con mercados tradicionales? Bueno, porque en el marketplace lending son inversiones directas en préstamos de empresas reales. No hay terceros que manipulen el precio, no hay valor liquidativo distinto. Como además son a corto plazo, el impacto en los cambios del ciclo económico no llega a afectarles, porque la inercia de las compañías es lo suficientemente larga como para que dé tiempo a tomar medidas preventivas si se observa un cambio de ciclo. Vamos a explicar un poco más en detalle para que lo conozca la gente qué es el marketplace lending y qué ventajas tiene. Como os comentaba, el crédito es una de las clases de activo de inversión alternativa y en el caso del crédito a pymes, hasta ahora era un tipo de inversión que, aun ofreciendo una interesante combinación de rentabilidad, riesgo y liquidez, estaba exclusivamente en manos de los bancos comerciales. No había forma de invertir en crédito a pymes si no era a través de comprar acciones de los bancos y, por tanto, tener exposición a toda clase de negocio, a todo el negocio bancario. Lo que introducen las plataformas de financiación alternativa y Lombuk en particular es esa posibilidad de acceder a esa clase de activo que, insisto, es muy rentable. El marketplace lending permite construir una cartera diversificada con participaciones de un número elevado de préstamos. Cuando hablamos de cartera diversificada es que como mínimo tienes que tener más de 100 operaciones en carteras para obtener al final unos intereses que van en función del perfil de riesgo de cada inversor, desde un 4 hasta, podría llegar hasta un 10%. El inversor recibe íntegro el interés generado por los préstamos y, por lo tanto, la rentabilidad real que consigue se obtiene deducir el interés recibido en el importe de el interés recibido, el importe que los préstamos que han fallado, que esto no va a representar más de un 2 o 3% de la cartera final. La plataforma de préstamos que gestiona el marketplace lending se encarga de todo, es decir, desde originar, tramitar y cobrar los préstamos de las pymes, recibir y analizar las demandas de los créditos, negociar luego el tipo de interés con la pyme que pide el préstamo y, finalmente, pues se financia. Luego, una vez ha cobrado el préstamo, se distribuye los intereses a los inversores y se les amortiza el capital a medida que van venciendo. Asimismo, también se responsabiliza de perseguir el recobro de aquellas operaciones que puedan estar en retraso, buscando las soluciones con el prestatario para atender al servicio de la deuda. De todas las modalidades de crédito a pymes que hay, en Lombuk nos hemos enfocado en los préstamos corto plazo, destinados a financiar capital circulante y no inversión. Creemos que esto hace nuestro análisis más fiable y, además, porque no tenemos que analizar planes de empresa, sino una situación de empresa en movimiento. Y además entendemos que el mercado no refleja adecuadamente el mayor riesgo asociado a las duraciones largas y, por tanto, no compensa el mayor riesgo asociado a un plazo más largo con la rentabilidad adicional que se podría ofrecer a los inversores. Cuando se trata de préstamos corto plazo y destinados exclusivamente a financiar circulante, la visibilidad de los flujos de caja y las proyecciones es muy alta. No intentamos averiguar si va a funcionar un nuevo modelo o si una nueva máquina va a dar el rendimiento esperado. No estamos financiando inversión fija, estamos financiando capital circulante. Es decir, atendemos necesidades de tesorería de un negocio que ya funciona. Como además los préstamos se amortizan trimestralmente, es una inversión bastante líquida y en un plazo bien corto se puede recuperar una parte muy significativa de la inversión cuando quiera recuperarse el dinero. Sí, otra característica que queremos destacar del marketplace lending es que no existe riesgo de balance en la plataforma. Es decir, en el balance de Lombuk no están los préstamos intermediados por Lombuk. Están solo los flujos de efectivo. Todos los flujos de efectivo, los cobros y los pagos, se realizan a través de una plataforma de pagos independiente, externa y supervisada por un banco central. La clave para invertir con sensatez en un marketplace lending es la diversificación. Como he dicho anteriormente, como mínimo hay que tener 100 posiciones en distintos préstamos en una cartera e ir reinvirtiendo sistemáticamente los intereses y el capital cobrado en los préstamos, que aumentan más la diversificación todavía.
Contar con un mandato de inversión automática que evite tener que hacer el seguimiento diario de la cartera es posible en Lombbook y solo se requiere establecer el perfil de riesgo y la tipología de préstamos a los que se quiere acceder. Esta posibilidad de diversificar la inversión en un número alto de préstamos solo se puede conseguir en aquellas plataformas con un número alto de préstamos en cartera y de ahí Lombbook como líder del mercado en España, estamos originando en torno a unos 30-35 préstamos mensuales, con lo cual esta generación de crédito te permite el tener la cartera diversificada. Dentro de las alternativas existentes, ¿por qué un inversor se puede plantear invertir en un crédito a pymes? Yo creo que para responder a esa pregunta vamos a intentar recoger cada una de las clases de inversión a las que puede enfrentarse un ahorrador inversor y ver cuáles son las ventajas e inconvenientes frente a una inversión en marketplace, en préstamos generados en una plataforma de préstamos a pymes. Primero, lo primero que os queremos enseñar es el retrato de la inversión en España. Y los españoles siguen siendo muy amigos del depósito bancario. Como media, entre el 40 y el 50% de sus ahorros los tienen depositados en depósitos bancarios, en cuentas corrientes a la vista. O a la vista o a plazo fijo. Pero seamos realistas, los depósitos bancarios que tuvieron su momento ahora han perdido todo su atractivo como valor refugio. La tabla que os mostramos es una tabla actualizada de hace unos días y vemos que para obtener una mínima rentabilidad ya te están pidiendo una duración mínima de tiempo, el dinero inmovilizado durante un periodo que puede ser de 12, 16, 36 meses, y aún así, porque las rentabilidades que están dando son 0,4 y además suelen limitar la cantidad por encima. Es decir, es verdad que el riesgo de invertir en depósitos es muy bajo y tienes protegidos tus primeros 100.000 euros, pero también es verdad que su rentabilidad es muy, muy baja. Y además, casi siempre, para contratar un depósito a una rentabilidad adecuada, el banco te va a intentar que contrates otro producto que para él aporte más rentabilidad. Si dejamos a un lado los depósitos, pensemos entonces en lo que es deuda pública, que se considera el activo seguro por excelencia. Y veamos en este cuadro cómo, tristemente, prácticamente todos los países fiables están financiándose con deuda a tipos negativos. El caso de de Reino Unido y de Estados Unidos es relevante, pero insuficiente, porque si compras deuda pública americana, estás asumiendo el riesgo de tipo cambio dólar, con lo cual lo que pudieras ganar en rentabilidad la puedes perder por una modificación en el tipo de cambio. Por tanto, encontrar renta fija corto que ofrezca rentabilidad hoy por hoy es imposible y entonces digamos, pues vámonos entonces a la renta a plazos un poco más largos. Y esta es la triste curva que representa la rentabilidad de los bonos a 10 años, los bonos soberanos de 4 mercados, Estados Unidos, Alemania, España e Italia. Y como veis, pues tenemos a plazos de 10 años rentabilidades del 1-2% en las obligaciones a 10 años. Y entonces, si lo que nosotros decimos es compro esto, pero intento vender en el mercado secundario cuando necesite el dinero, hay que tener en cuenta que la valoración en el mercado secundario depende de los tipos de interés. Los tipos de interés a los niveles actuales, lo que cabe esperar es que acaben subiendo. Si suben esos tipos de interés, probablemente la valoración del bono que yo tenga disminuya y pierda dinero cuando intente vender en el mercado secundario. Y, por tanto, lo que es una rentabilidad de 1-2% puede convertirse en una rentabilidad negativa si quiero liquidar antes de vencimiento. Sigamos incrementando un poco más el riesgo buscando rentabilidad. Entonces encontramos con la deuda high yield, que es la deuda que no tiene calificación crediticia por parte de las agencias crediticias. Los spreads, que son la diferencia entre el tipo oficial del dinero y el precio al que se contrata este tipo de deuda, también están en unos niveles que yo diría preocupantemente bajos. Es decir, es complicado asumir que con unas rentabilidades del 2-3% en deuda que consideramos que se llama high yield, es decir, de alta rentabilidad, alto riesgo, vamos a obtener unos retornos atractivos. Y además siempre seguimos hablando de periodos largos, de 3-4 años.
Como la renta fija no parece que tenga un interés que podamos fijarnos, nos quedaría entonces la bolsa, comprar acciones. Y la verdad es que venimos de un periodo excepcional, con muy buenas revalorizaciones y muy baja volatilidad. 2017 en ese sentido fue un año excelente. Pero 2018 se presenta mucho más incierto y, por tanto, más volátil. Las acciones, los precios de las acciones están en máximos históricos. Y si añadimos a eso los riesgos subyacentes, y aquí cualquiera puede pensar en cosas como Trump y su política Corea del Norte, la importante burbuja de deuda privada en China que no han conseguido corregir, el incremento de la inflación en Estados Unidos, muchos expertos están recomendando incrementar la prudencia sobre el mercado de acciones. Porque las acciones tienen una volatilidad y un riesgo que son imposibles de evitar, incluso aunque se diversifiquen mucho. Y es verdad que hay inversores que se ponen muy nerviosos ante sucesos como los que hemos visto hace unos días, donde se producen bruscas caídas generalizadas del mercado. Esa caída que hubo a principios de febrero, en la que, sin que mediara ningún acontecimiento ni previsión particularmente llamativa, el mercado se cayó, se precipitó, puso nervioso a muchos inversores. Y lo que estamos viendo es que esa situación de alta volatilidad que ha pasado en febrero se va a repetir frecuentemente este año. Porque ya, como te decía, los mercados están caros y hay un cierto vértigo en las valoraciones. Ya se ve que cuando hay caídas en el mercado no hay valor refugio y cuando cae todo. Pero el problema es que no sabemos cuándo va a pasar y cuándo caerá. Entonces, encontramos en el crédito a las pymes pues un punto medio entre una renta fija a corto plazo sin rentabilidad y un mercado de acciones volátil. Es para esos inversores que buscan una rentabilidad superior, estable y predecible, pero que no quieren renunciar a tener una liquidez. En Inglaterra, que es el mercado pionero en la actividad, se considera un activo a introducir en sus carteras diversificadas que aporta rentabilidad, liquidez y, sobre todo, como hemos indicado antes, y muy importante, la descorrelación con los activos de mercados tradicionales. En Lombok lo que estamos consiguiendo son unas rentabilidades entre un 4 y 6% en función de la aversión al riesgo del inversor. El 80% de los préstamos que ofrece Lombok son a un año con amortizaciones trimestrales, tanto de capital como el pago de los intereses, y una rentabilidad neta en los últimos 3 años ha estado en el rango aproximadamente de un 5%. Yo recomiendo que, sin dejar a un lado la inversión en mercados tradicionales, los inversores dediquen una parte de su cartera de inversión a esta nueva clase de activo que ofrece Lombok. Es una rentabilidad descorrelacionada de, como hemos dicho antes, los activos tradicionales y que te está dando una rentabilidad en estos momentos superior a productos monetarios o de renta fija. Bueno, yo creo que ya que hemos explicado el por qué vemos que esta clase de activos es interesante para introducir las carteras, sería bueno, Ceci, que explicáramos cuáles son los pasos necesarios para invertir en el marketplace de Lombok. Vamos a ver, como sabéis, es una plataforma online. Todo el proceso de alta, así como la gestión de las inversiones, se hacen vía Internet, online. Y os voy a decir los 4 puntos básicos y la documentación que necesitamos para poder dar de alta al cliente. Para poderse dar de alta hay que conectarse a la página y le pedirán fotocopia o copia del DNI, que puede ser una foto con el móvil y se manda directamente por el online, una dirección de correo electrónico y una copia de la titularidad bancaria en el que conste el número del IBAN. Esta documentación se envía a Lemonway. Como ha dicho antes Pepe, Lemonway es nuestra entidad de pago con la que trabajamos, que verifican que todo esté correcto y cumpla toda la normativa. Una vez está validado por Lemonway, el inversor ya puede transferir los fondos para poder invertir. A la hora de invertir en Lombok hay 2 maneras, básicamente. Una es el inversor se crea su propia cuenta, su propia cartera, en la que elige los préstamos que se adecúan más a su perfil y se va montando una cartera, como hemos dicho antes, súper importante la diversificación, en la que tienen que haber como mínimo 100 operaciones. O la otra alternativa es para aquellos inversores que no tengan tiempo o no quieran estar pendientes de ir comprando cada X las operaciones, la
el diseño de un mandato de ejecución de órdenes. El mandato de ejecución de órdenes es nuestro sistema de inversión automático. Es una herramienta que ayuda a los inversores a simplificar el proceso de puja, ahorra tiempo y además optimiza sus operaciones en base a los criterios que va a definir en función de su perfil de riesgo. O sea que, es decir, lo que es bueno aclarar entonces es que el Loan Book, el inversor no tiene que estar revisando cada préstamo que se publica en el marketplace, ¿verdad? Hombre, si quiere puede hacerlo, porque al final es como todo está online, tú puedes conectarte en cualquier momento y ver qué préstamos tienes en cartera y comprobar qué es lo que se ha comprado. Pero no es necesario que esté al pendiente cada día de qué es lo que se ha comprado, ya que al final hay muchos inversores que les resulta poco práctico. Lo mejor es suscribir el mandato de inversión automático que en función de sus criterios y necesidades y el perfil de riesgo delimite los préstamos en los que quiere invertir. Entonces, ante cada nuevo préstamo publicado, el mandato lo que hace es comprar las participaciones que encajan con sus criterios. Los criterios básicos del mandato, lo que le van a preguntar es el importe que quiere invertir, el porcentaje que quiere dedicar a cada prestatario, es decir, cuánto voy a invertir en cada operación. Esto ya por sistema, nosotros lo tenemos limitado a que no invierta más de un 1% en cada operación. Con esto se consigue una gran diversificación, pero una vez el mandato esté invertido, puede bajar este nivel de concentración. De manera que cuantas más operaciones, mejor. Por otro lado, tendrá que decir el plazo máximo al que quiere invertir. Como hemos dicho antes, nosotros hacemos financiación de circulante, o sea que al final la duración media de nuestras carteras son unos 200 días. Con poner un plazo de 12 meses, pues en este momento ya es lo correcto, ¿no? Y luego lo que el cliente puede delimitar también es qué porcentaje máximo de su cartera quiere invertir en operaciones con rating B- o C+, que son las que nosotros llamaríamos operaciones high yield, aquellas que tienen un poco más de riesgo que el resto. Al final de delimitar estos parámetros, el cliente, como en cualquier otro activo de inversión, tendrá que decir pues qué perfil es, ¿no? Si es un perfil moderado, un perfil más conservador o un perfil arriesgado. Y en función de esto, se le diseñará una propuesta de cartera de inversión. Ya que estamos hablando efectivamente de carteras de inversión, yo creo que es bueno que para terminar hablemos de cómo se entronca esto con la nueva regulación MiFID II. En este nuevo entorno de regulación que MiFID II nos va introducido, cualquier inversión financiera está sujeta a un escrutinio previo en cuanto a la idoneidad del inversor para invertir en el producto, tanto por capacidad de inversión como por comprensión del producto del que estamos hablando, y también sobre la procedencia de esos fondos para evitar posibles situaciones de blanqueo de capitales. Loan Book, junto con nuestro socio plataforma de pagos de Monway, se encargan de recopilar esa información y validarla antes de utilizar la inversión. Y yo creo que con esto creemos que hemos introducido todo lo que queríamos transmitiros sobre la importancia de la inversión alternativa en las carteras de inversión y por qué creemos que el Loan Book puede ser un buen complemento a esas carteras para introducir descorrelación y rentabilidad. Si tenéis alguna pregunta, la podéis hacer ahora o conectar con nosotros en los teléfonos y en el correo electrónico que figuran en la transparencia que os estamos poniendo ahora. Tanto en Madrid como en Barcelona estamos Ceci y yo encantados de atenderos. Yo, Pepe, veo que alguien nos escribe aquí nos mandan una pregunta y es si puedo retirar el dinero cuando quiera. Pues bueno, supongo que Pepe, tú nos puedes decir si... En el caso de Loan Book, los préstamos, como hemos explicado, son de duración corta con amortización trimestral. Entonces, la respuesta directa a la pregunta es no, hay que esperar a vencimiento de los préstamos. Pero si elaboramos un poco, nos daremos cuenta de que cuando los préstamos se van amortizando trimestralmente, quiere decir que si tú quieres liquidar tu cartera, probablemente en los primeros 6 meses ya has recuperado un 70 o un 80% de tu capital invertido. Y el resto a lo mejor tienes que esperar un poco más. Pero tienes una liquidez real que para la rentabilidad que da la inversión está muy bien. Comparativamente está muy bien. Aquí preguntan si se puede encontrar buena rentabilidad invirtiendo en economía real. Bueno, yo creo que es lo que hemos intentado explicar a lo largo de este seminario.
comparativamente nosotros pensamos que estamos ante una clase de activo que te garantiza, y garantiza entre comillas, que estamos hablando de una inversión financiera, pero que está aportando en torno a un 5% en plazos cortos, y eso no existe en el mercado un producto que tenga esa estabilidad y esa descorrelación con ese nivel de rentabilidad y liquidez. También preguntan si podríamos dar unas cifras aproximadas de la mora y de la pérdida esperada. Tomando como rentabilidad, aquí hay que tener en cuenta que estamos hablando de inversores distintos que pueden tener perfiles de riesgos distintos y, por tanto, apostar con mayor o menor intensidad en plazos, en riesgo, con préstamos con más rentabilidad, pero también más riesgo, o préstamos con menos rentabilidad, menos riesgo, plazos más largos, plazos más largos. La cartera media del loan book está dando en bruto en torno al 7%. Nosotros, hay una mora inmediata, es decir, un impago inmediato sobre esa mora que estará entre el 3 y el 5%. Pero esa es la primera mora. Luego hay un periodo de recuperación de la inversión, que es el clásico en gestión de préstamos, y al final del día la rentabilidad, la mora real que está dando nuestra cartera está en torno al 2%. Es decir, estamos hablando de una rentabilidad neta del 5%. Muchas gracias. Yo creo que quizás hay un dato que refleje esto, ¿no? Durante los préstamos que salieron en mora durante 2016, en este momento ya hemos recuperado el 84% de esos préstamos. En los préstamos de 2017, que acaba de terminar el año, ya hemos recuperado más del 64% de esa cartera en mora. Es decir, hay una labor en loan book intensiva, constante, insistente, en recuperar los préstamos que nuestros clientes han concedido y que por cualquier razón el prestatario no puede atender en tiempo. Gracias, Pepe. Yo no veo más. De momento no tenemos más preguntas. De todas maneras, como ha dicho Pepe, si cualquiera quiere contactar con nosotros para consultarnos cualquier cosa, pues lo puede hacer tanto por teléfono como por mail, que estaremos encantados de atenderos. Espero que haya sido útil y didáctica nuestra presentación y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, buenas tardes.